Hermanas y hermanos de la Iglesia del Nazareno, muy buenos días. Reciba cada quien las más ricas bendiciones de Dios. Amigas y amigos, igualmente queridos, Dios los bendiga ricamente en este su día. El tema para hoy, la preeminencia de Cristo. En un intento de dar continuidad a la reflexión que iniciamos el domingo pasado y que continuaremos analizando la carta de Colosenses. Precisamente allí está la base bíblica para la reflexión de hoy. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 23. Continuando con su pensamiento, Pablo dice de Cristo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Tengo un objetivo con esta reflexión. Cada uno de los que escuchan esta reflexión debe identificar los aspectos teológicos que los voy a enumerar y que configuran la preeminencia de Cristo a fin de consolidar sus convicciones cristianas. Iniciemos. Con el propósito de corregir en la iglesia de Colosas las doctrinas heréticas del gnosticismo con respecto a Jesús, que niegan su total divinidad y su total humanidad, Pablo hace una declaración cristológica contundente, lo que acabamos de leer, destacando aspectos teológicos que clarifican la perfecta divinidad y humanidad de Cristo Jesús y su misión redentora. Son dichos aspectos que intentaremos explicar con la ayuda de especialistas bíblicos para lograr una comprensión adecuada y afianzar nuestra fe en nuestro preeminente Jesucristo. Vamos de inmediato al texto base de la reflexión. Número 1. Cristo es la imagen del Dios invisible. Verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dios en su naturaleza esencial es invisible para la vista humana. Por lo tanto, su persona y su carácter se ven en el Hijo, que es la imagen del Dios invisible. Lo que dice Pablo es que Cristo no es otro que Dios mismo. Número 2. Cristo es el primogénito de toda la creación. El primogénito de toda la creación. Primogénito se traduce mejor el primer engendrado de toda creación, es decir, no el más antiguo, sino el anterior y supremo sobre toda creación. Primogénito es equivalente a unigénito. Es un término técnico judío
que significa increado. De hecho, esta frase indica las condiciones únicas de Cristo como creador y salvador. Él pertenece a la eternidad, no es creado. Por lo tanto, no es un ser intermedio, sino anterior a todas las cosas creadas. Esta misma palabra primogénito se utiliza también en relación con Cristo y la resurrección. Número 3. Cristo es creador de todo lo existente. Versículo 16. Por Él fueron creados todas las cosas. Cristo es el origen, agente, fin y sostén de toda la creación. La expresión en Él indica primordialmente unión. Muchas veces la expresión en puede indicar instrumento o medio. Pero este concepto de Cristo como el agente o medio de la creación está expresado antes en el mismo versículo, en la frase por Él. La idea aquí es que Cristo tiene en sí mismo todas las ideas y poderes de la actividad creadora. Número 4. Cristo es preexistente. La primera parte del verso 17. Y Él es antes de todas las cosas. La preexistencia de Cristo significa que Él ya existía antes de que naciera su madre, María, pero no existía como ser creado, ni como ideal o principio impersonal, sino como el Hijo eterno, una de las personas infinitas de la Trinidad divina. Dios es trino desde la eternidad. Número 5. Cristo es el origen y sustentador de todo cuanto existe. Verso 17, y Él es antes de todo, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas, no admite excepciones. Todas las cosas materiales y espirituales y las potencias son inferiores a Cristo y están bajo su voluntad y dominio. Cualesquiera sean los poderes sobrenaturales que existan, Cristo es su razón de ser. La expresión fueron creadas indica que esas cosas tienen un comienzo. Tanto el Padre como el Hijo con el Espíritu están activos en el papel creador. Así lo revela Génesis y el Evangelio de Juan. La expresión visibles e invisibles indica nuevamente que nada está exceptuado. Tronos, dominios, principados, potestades pueden referirse a personas reales, así como a funciones, tal vez a seres caídos que usurpan el lugar de Cristo en las mentes y lealtades de los hombres. La expresión por medio de Él y para Él muestra que Cristo es tanto el agente como el fin de la creación. Todas las cosas pues fueron hechas en, por y para Él. Él es la causa primera y última de la creación. Alguien ha señalado que el valor del individuo sigue siendo supremo, aún en el contexto de tan vastos conceptos de espacio y tiempo. Él es antes de todas las cosas. La expresión antes es en posición, poder y tiempo. La expresión en Él significa que cuando todas las cosas están en unión con Cristo, se mantienen o son sostenidas juntas. No estando unidas a Él, no pueden sostenerse. Si se insiste en que aquí en equivale a agencia, entonces todas las cosas, aun las potencias del mal, continúan en su empeño solo por la voluntad permisiva de Cristo, hasta que Él entregue el reino al Padre. El único punto de reposo frente a una cuestión tan grande como el origen y el ser de toda la existencia creada es Dios. Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Número 6. Cristo es la cabeza de la iglesia. Por derecho de creación, Cristo asume dominio y autoridad sobre una nueva sociedad, el cuerpo de Cristo, la iglesia. La iglesia es esencialmente espiritual. Como se representa aquí, la idea se eleva por encima del nivel de la visibilidad, trasciende la conciencia humana y la organización externa,
y tiene que ver supremamente con las relaciones espirituales directas entre el Señor y la compañía de los creyentes. Todos los miembros, un cuerpo cooperativo, son obedientes a la cabeza. Esta es una de las más reveladoras figuras de la relación esencial que existe entre Cristo y la Iglesia. El ecumenismo concebido solamente en términos de organización humana está condenado a la futilidad, pero la unidad en Cristo es una gloriosa realidad. Número 7. Cristo es el primogénito de los muertos. El principio, el primogénito, se ha levantado de entre los muertos. Esta es la primera vez que ha ocurrido tal resurrección. Por lo tanto, Cristo es preeminente, primero en la resurrección como en todas las otras cosas. Número 8. Cristo es el preeminente en todo. Verso 18, la última parte del verso. Esta es la calidad de ser supremo, de tener importancia primordial o rango superlativo. Las Escrituras aplican preeminencia a Jesucristo a la luz de su supremacía en la creación y en la iglesia. Número 9. Cristo es el reconciliador de todo. Reconciliador de todo. Verso 20, su primera parte. Con la palabra plenitud, Pablo se vale de un término del que se habían apoderado los falsos maestros para describir sus opiniones. Para ellos, Cristo era solamente un ser perteneciente a un orden de seres mayores que el hombre, pero menos que Dios, y por consiguiente solo uno entre muchos mediadores. Pero Pablo recupera la palabra para revelar a Cristo como la deidad real y plenamente, así como el único mediador. Plenitud del griego pleroma significa aquello que llena, completa, impregna o cumple. En virtud de dicha plenitud, Dios reconcilia consigo todas las cosas mediante el autosacrificio de Cristo, incluyendo al ser humano, concediéndole una relación de amistad, santidad, integridad y madurez para vivir delante de Él. Número 10. Cristo es el pacificador supremo, verso 20, la segunda parte. Haciendo la paz. El verbo en esta expresión indica una acción de una vez por todas. Una vez se ha realizado de una vez por todas. De alguna manera, la paz se logra mediante la sangre de su cruz. Aunque la eficiencia de la sangre es ridiculizada y negada por los burladores, aquí es exaltada. La sangre de Cristo es considerada como la sangre de Dios y es el medio por el cual Dios salva. Concluyendo, la preeminencia de Cristo, su rango superlativo y supremo con relación a todo lo existente, se entiende porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque es el creador de todo cuanto existe, por su preexistencia, porque es el origen y sustentador de todo cuanto existe, porque es cabeza de la iglesia, el primogénito de los muertos, el reconciliador de todo y el pacificador supremo. Este, hermanos y amigos, es el Cristo que predicamos, en quien creemos, quien nos ha otorgado vida abundante y eterna. Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Redentor, el preeminente Jesucristo. Amén. Oremos. Bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, el preeminente, te pedimos que bendigas a cada uno de los que están escuchando esta reflexión, conforme a sus necesidades espirituales más profundas. El anhelo de este servidor es que lleguen a conocer
por la fe personalmente a Jesucristo para vivir la vida que Él ha prometido, una vida abundante, una vida con proyección a vida eterna. Bendícelos, oh Dios, bendice a tu iglesia y glorifícate en la humanidad. Te lo suplico encarecidamente en el nombre del Cristo preeminente. Amén.